Bueno, ¿qué tal? Siguiendo, ¿no?, con este tema del neoliberalismo, una segunda generación es la que surge a partir de la Universidad de Chicago, la llamada Escuela de Chicago, Chicago Boys, cuyos principales animadores en principio fueron Milton y Rose Friedman, discípulos de Hayek y en parte de von Mises, y que de alguna forma lo que hacen es escribir textos que hacen más popular la doctrina del neoliberalismo y empiezan también a extender las redes. De hecho, es muy importante la vinculación con facultades y centros de estudio de Chile, que empieza en los años 60 y se profundiza en los años 70, porque es a partir de estas enseñanzas de la Escuela de Chicago que de alguna forma más estudiantes de ciencias económicas, profesionales de ciencias económicas, se van a vincular con las ideas del neoliberalismo. Hasta ese momento, como decíamos, las ideas eran totalmente a contracorriente, radicales, extremas, porque el mundo se estaba desarrollando a partir de las ideas de la economía de John Maynard Keynes, la intervención del Estado en la economía, las políticas anticíclicas, la tendencia al pleno empleo, la estructura organizativa de la clase trabajadora a través de sus sindicatos, asociaciones, mutuales y cooperativas, con una gran capacidad en una economía de tipo mixto, una economía que en parte es pública, en parte es privada, y en parte tiene que ver con todo el sector corporativo, cooperativo y mutualista, que también es muy importante en toda esta época. El primer lugar, lamentablemente, donde se va a experimentar el neoliberalismo va a ser después del golpe de Estado de 1973, en el gobierno de facto o dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Pinochet hace suyas como política económica las ideas de los Chicago Boys, y de hecho hay viajes y asesoramiento tanto de Friedrich Hayek como sobre todo de Milton Friedman, al gobierno de Augusto Pinochet, que justifica, digamos, la represión masiva, la censura, la desaparición forzada de personas, la tortura que es verificada masivamente en el Estado Nacional, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. ¿eh? Eh, Va a justificar este tipo de atrocidades y violaciones masivas de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, en la necesidad de combatir al comunismo. En el contexto, ustedes saben, de la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría es esa guerra donde, después de la Segunda Guerra Mundial, han quedado dividido el mundo en dos grandes bloques. El bloque occidental, liderado por los Estados Unidos de Norteamérica, cuya expresión de alianza militar es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que hoy por hoy sigue siendo un actor fundamental de las relaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Rusia con Ucrania en este momento. Bueno, en esa época tenía como enemigo al otro bloque, que era liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y todos los países de Europa del Este, que habían sido liberados del nazismo por el Ejército Rojo, para caer bajo la influencia y el dominio del comunismo de la Unión Soviética. Es lo que se llamaba en ese momento el socialismo realmente existente, que claro, tuvo también muchas
deficiencias desde el punto de vista de la posibilidad de los proyectos de autonomía personal, de las libertades, y que entró, digamos, en una competencia con el mundo occidental que no podía resolverse a través de una guerra directa por el riesgo de que escalase a una guerra nuclear, y el equilibrio nuclear entre las potencias fue un equilibrio que iba hacia arriba, es decir, a medida que Estados Unidos desarrollaba más armas de destrucción masiva nucleares, lo mismo hacía la Unión Soviética, y eso generaba un equilibrio que era una paz basada en la capacidad de destrucción masiva, en la capacidad de generar muerte, paradójicamente. Por eso se llamaba Guerra Fría, porque si escalaba a un conflicto con uso de armas estratégicas y tácticas nucleares, es posible que ninguno ganara y que perdiéramos todos, ¿no? Los estudios hechos es que Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy la Federación Rusa, tienen acumuladas tantas armas nucleares como para destruir varias veces el planeta Tierra por las consecuencias catastróficas que un conflicto de este tipo traería. El invierno nuclear, la radiación, la destrucción instantánea de las ciudades impactadas. Bueno, digamos, lo que ustedes han visto en películas y conocen seguramente. Entonces, en ese contexto de Guerra Fría, la disputa geopolítica y económica se daba a través de terceros países, los peones, y Estados Unidos consideraba que América Latina era como su reserva trasera, su patio trasero, que debía alinearse, o debe alinearse con su estrategia geopolítica y geoeconómica, por la razón o por la fuerza. Por eso Estados Unidos apoyó las dictaduras militares en América Latina, como la de Chile, la de Argentina, la de Uruguay, las dictaduras en Centroamérica. Tuvo mucha incidencia en los procesos democráticos en países que no tuvieron formalmente gobiernos de facto, como Colombia, Venezuela, Costa Rica. Es decir, los países que no cayeron en dictaduras militares, sin embargo, fueron democracias fuertemente condicionadas en el marco de la política exterior de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Todo esto en América Latina, ¿no? En el resto del mundo sí hubo intentos, ¿no? Todo el proceso de descolonización afroasiático que se da después de la Segunda Guerra Mundial, la independencia de algunos países socialistas, pero que no se alinean con el socialismo soviético, con el comunismo de tipo soviético, como van a ser China y Yugoslavia en esa época, bajo liderazgos independientes, ¿no? De Mao Zedong en un caso y del mariscal Tito en otros, y los países independientes de Asia y de África, como India, como los países liberados de África, van a generar un bloque que va a ser el bloque de los países tercermundistas, como una tercera posición de autodeterminación de los pueblos frente a los intentos de subordinarlos a la lógica de la Guerra Fría de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero bueno, esto era una explicación necesaria para entender el contexto histórico de surgimiento de esta segunda etapa del neoliberalismo, que empieza por su experimentación en el patio trasero de una de las potencias que está disputando la hegemonía, la dominación en el orden mundial, que apoya a las dictaduras militares. Entonces, las dictaduras militares en América Latina, especialmente la de Chile y la de Argentina y la de Uruguay, van a ser, y algunas de Centroamérica, van a ser el campo de experimentación primero de las políticas neoliberales. ¿Por qué? Porque en esta época, como les digo, las políticas neoliberales eran totalmente contramayoritarias
iban a contramano del consenso que había permitido superar las crisis provenientes de la crisis económica financiera de 1930, del liberalismo económico y la reconstrucción económica después de la Segunda Guerra Mundial, que generó una gran destrucción de industrias, puestos de trabajo, además de personas, ¿no? Mujeres y hombres, que murieron bajo los bombardeos masivos, tanto de los nazis como de los aliados. Bien, en Chile, los economistas chilenos orientados, asesorados por Milton Friedman y Friedrich Hayek, van a escribir el tratado, digamos, de la política económica neoliberal que se llama El Ladrillo, tanto por lo pesado y largo que es el libro, como porque es una base a partir de la cual pretendían construir, reconstruir la sociedad chilena. Entonces Chile fue el primer experimento bajo la dictadura militar, y eso se podía hacer, digamos, hay que tener en cuenta que un tipo de política neoliberal en esa época se podía hacer solamente teniendo como respaldo un Estado terrorista, un Estado que secuestraba, que desaparecía gente, que apropiaba a los hijos de los desaparecidos y las desaparecidas, que torturaba. Solamente de esa forma pudo ser posible que se empiece a desarrollar una economía de tipo neoliberal. Pero esto todavía no era importante, digamos, mientras esto pasaba en las dictaduras militares, todavía en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa Occidental, las políticas eran políticas en el plano económico keynesianas y en el plano social de bienestar social, de derechos sociales. Se va a hacer popular el neoliberalismo solamente a partir de una serie de hechos que se van a dar en el centro del sistema mundo moderno colonial, del capitalismo histórico, a partir de la década de los 70. Como va a ser, bueno, hay un proceso de estancamiento del crecimiento, digamos, los niveles de crecimiento que eran muy grandes durante los años 50 y 60 en la reconstrucción de posguerra, se estabilizan, retroceden. Hay una serie de rebeliones populares a lo largo de todo el planeta. Se generan nuevos movimientos sociales críticos de la sociedad de consumo, del vaciamiento ético que supone el materialismo de la economía capitalista. Digamos, por el lado crítico social van a aparecer, por ejemplo, el Mayo francés, la rebelión de los estudiantes en México, que va a terminar en la masacre de la plaza de Tlatelolco. En los fines de los años 50, las rebeliones populares en Hungría contra el modelo de planificación de comunismo soviético, y sobre todo en Praga, en Checoslovaquia, la primavera de Praga. Va a ser fundamental, va a ser como el equivalente del Mayo, de la rebelión juvenil, estudiantil y obrera del Mayo francés en París, pero en el bloque soviético de Europa del Este, en el bloque comunista. Va a haber cada vez más malestar cultural, social y disidencias en toda la Europa del Este, en la República Democrática Alemana. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividida en Alemania, la República Federal Alemana del lado occidental y la República Democrática Alemana del lado oriental, y su más emblemático
lugar y símbolo es Berlín dividida por el muro, ¿no? Donde se han hecho tantas películas de espionaje y tantas cuestiones. Bueno, todo eso, todo ese malestar social y cultural, también aquí en Argentina tenemos el Cordobazo, tenemos las distintas rebeliones contra la dictadura de Onganía, que empieza a recibir tibiamente algunos insumos de la política neoliberal a través, por ejemplo, de Krieger-Bacena, ¿eh? En esos principios conflictivos de los años 60, 70. Todo bueno, los procesos de descolonización afroasiáticos, la derrota de los Estados Unidos en lo que fue tal vez la última guerra colonial del siglo XX, que fue la guerra de Vietnam, o tal vez la última haya sido la de las Malvinas, pero en circunstancias muy, muy peculiares por el gobierno de facto que existía en Argentina, que realmente no estaba por la causa, sino por perpetuarse en el poder, sin dudar de la justicia de la causa, ¿no? De la recuperación de la soberanía en nuestras Islas Malvinas. Pero bueno, todo eso genera un miedo, una inseguridad en las élites mundiales y un tanque de pensamiento que era financiado por las grandes corporaciones multinacionales de los Estados Unidos, de Europa Occidental y de Japón, que había emergido como potencia económica después de la Segunda Guerra Mundial a través de sus exportaciones industriales de automóviles, de electrodomésticos, teniendo un modelo de desarrollo, bueno, muy propio. No tengo tiempo de irme por estos temas ahora, quiero centrarme en el neoliberalismo. Bueno, esto genera una gran incertidumbre, un gran miedo en las élites económicas de los Estados Unidos, de Europa, de Japón, y le encargan entonces un informe sobre la crisis a un tanque de pensamiento que es la Comisión Trilateral. La Comisión Trilateral es financiada, ya les digo, por las grandes corporaciones de Estados Unidos, de Europa y de Japón. Por eso, en ese momento, el informe sobre la crisis de gobernabilidad de las democracias es un texto que hay que tener en cuenta, que se puede descargar de internet, que explica el contexto en el cual los estados del norte, no ya experimentando en la periferia, en el sur colonial latinoamericano, como en el caso de Chile o de Argentina, sino como política de Estado, van a ir abriéndose cada vez más y prestando oídos a la doctrina, a la ideología de los promotores del neoliberalismo en el plano económico, pero vamos a ver, ampliándose cada vez más al plano social hasta llegar a ser una explicación de la naturaleza humana, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice este informe sobre la crisis de gobernabilidad de la democracia que le encargan las grandes corporaciones del norte industrializado a la Comisión Trilateral, que está escrito por un sociólogo estadounidense, Samuel Huntington, famoso, ¿no? Asesor del Departamento de Estado de los Estados Unidos, siempre con posiciones políticamente conservadoras. Bueno, Samuel Huntington, el japonés era Watanuki, bueno, y no me acuerdo, y un francés que era la pata, digamos, de las corporaciones europeas. Este informe sobre la crisis de gobernabilidad de la democracia, Michel Crozier. El informe sobre la crisis de gobernabilidad de la democracia. Samuel Huntington, Michel Crozier y Yoshi Watanuki dice, bueno, que hay una crisis de la legitimidad de la autoridad, hay una crisis de los arreglos sociales o de las instituciones sociales tradicionales de las sociedades, como la familia,
¿no? Esto tiene que ver con los movimientos juveniles de la contracultura en ese momento, ¿no? No solo políticos, sino en el plano cultural también, que tiene que ver con el pacifismo, el rock, una situación de bienestar que permitía que los jóvenes pasasen ociosos una parte del año sin tener que trabajar, ¿no? Entonces, dice el informe, hay crisis de la autoridad tradicional, tanto en el Estado como en la familia, porque existe un exceso de demandas democráticas. Existe un exceso de demandas democráticas que se expresan en el surgimiento de nuevos movimientos sociales feministas, ambientalistas, de contraculturas, pacifistas contra las estrategias bélicas de la OTAN en el marco de la Guerra Fría, de apertura cultural hacia las culturas que habían sido colonizadas, las culturas indígenas en América Latina, populares, y las culturas afroasiáticas que habían sido colonizadas y dominadas por la cultura occidental durante toda la era del colonialismo y del imperialismo. Entonces, todo esto genera un exceso de movilización, de participación democrática y de demandas que los sistemas políticos no pueden absorber. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que volver a una democracia que se base sobre todo en los mecanismos formales de participación a través de la representación política y del voto. Hay que bajar el nivel de expectativas en las posibilidades de transformación social que tienen las demandas que surgen de ese exceso de democracia. Entonces, este diagnóstico de la crisis de gobernabilidad de las democracias pone un marco conservador en el cual se van a reactivar a través de liderazgos políticos muy fuertes en Estados Unidos, en Inglaterra y después en Europa Occidental, las tendencias conservadoras, las tendencias de centro derecha en el espectro ideológico, como las que van a encarnar en Estados Unidos Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Quiero que ustedes noten que esta doctrina conservadora o neoconservadora que surge en los 70 y se consolida en los años 80 a través de los gobiernos de Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher era un conservadurismo político y cultural, es decir, desde el punto de vista de las instituciones estaban más por una democracia de baja intensidad, formal, de poca participación, donde la gente no estuviera totalmente informada y motivada por las cuestiones políticas, sino que simplemente fueran ciudadanos que votan cada 2 años y que son consumidores de las propuestas políticas y culturales de los partidos, como los republicanos y los demócratas en Estados Unidos, o los conservadores, los Tories en Inglaterra y los liberales, ¿no? Y desde el punto de vista también de las pautas de modelo de familia, de relaciones entre géneros, digamos, eran partidarios de un modelo más conservador, donde se preservara la preeminencia de la familia tradicional frente a las nuevas formas de libertad sexual y orientaciones sexuales diferentes que estaban surgiendo. Eran conservadores en ese sentido, y esto había existido siempre, es decir, el conservadurismo siempre existió en la modernidad como una tendencia política de estas características, pero lo particular, digamos, de estos liderazgos conservadores que surgen en los años 80 es que adoptan las políticas neoliberales. Entonces el neoliberalismo que había empezado siendo una doctrina económica ahora tiene un campo de expansión política
mucho más grande a través de su alianza con el neoconservadurismo. ¿Y por qué? Porque la doctrina económica neoliberal es funcional, digamos, a este tipo de tendencias conservadoras, ¿no? Si ustedes escuchan hoy a los autodenominados libertarios, bueno, esa es otra cuestión que hay que discutir, porque ustedes saben que el anarquismo es una doctrina que tiene un componente social también muy fuerte en la palabra de sus clásicos, ¿no? De Bakunin, de Proudhon. Bueno, no voy a ir por ahí, pero quiero decir, tiene un componente socialista, comunista, colectivista el anarquismo, porque ve que la libertad requiere de esos marcos sociales y que la libertad no es solamente individual, es individual, pero tiene componentes de relación distinta para obtenerla, ¿no? Pero bueno, quería decir, si ustedes escuchan hoy un libertario, digamos, ¿no? De estas nuevas derechas que han surgido, no se restringen en su discurso solamente a la libertad, a la autonomía individual, sino que tienen también postulados de tipo conservador, que tienen que ver con esta crítica de los movimientos que tienen perspectiva de género, de igualdad, de equidad de las mujeres y los hombres, de la autonomía personal para optar por diferencias, disidencias en las orientaciones sexuales, es decir, los movimientos gay, LGBTQ+, o son negacionistas desde el punto de vista ambiental. Estas son cuestiones que son de un contenido conservador hasta reaccionario muchas veces cuando van en contra de evidencias científicas como el cambio climático, ¿no? Que la Tierra es redonda, que los planetas, los cuerpos celestes son redondos, los astros, ¿no? El terraplanismo que existe también, o van en contra de la teoría de la evolución de las especies de Darwin, muchos sectores de sectas religiosas en Estados Unidos tienen esa postura, ¿no? También, y que están vinculadas a políticas o a posiciones políticas libertarias, neoliberales en lo económico. Bueno, entonces se dan cuenta, en esta época es cuando se amplía y se empieza a transformar a través de los triunfos de Thatcher, de Reagan, y la incidencia que tienen estos gobiernos en las políticas que promueven las instituciones económicas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, es que el neoliberalismo se transforma en una doctrina cada vez más dominante y que llega a ser hegemónica. Y es el gran momento de los Chicago Boys y de la escuela de Chicago. De hecho, el primero que va a empezar a experimentar con este tipo de cuestiones va a ser, antes que Reagan y que Thatcher, en la década de los 70, Richard Nixon. Richard Nixon, que era asesorado, digamos, por Henry Kissinger, un hombre que dedicó su vida a la diplomacia y que es muy estudiado por las posiciones conservadoras de las relaciones internacionales, va a ser el asesor de Nixon y juntos van a, como está demostrado por los documentos desclasificados de la Central de Inteligencia Americana, la CIA y las propias declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile en ese momento, van a apoyar y organizar el golpe de Estado de Pinochet en Chile. Es decir, hay ahí ya una articulación de lo que va a ser el asesoramiento neoliberal y la política económica neoliberal de la dictadura chilena y el apoyo político, digamos, al golpe de Estado y a la dictadura de Pinochet por parte del gobierno de Nixon y la política exterior generada a partir de los intereses americanos e instrumentalizada, conducida por Henry Kissinger. Nixon, ante la crisis de principios de la década de los 70, va a generar algo que va a ser muy importante en el desarrollo de la globalización económica financiera posterior y su justificación en el marco de las ideas
económicas neoliberales, que va a ser la desconexión del valor del dólar respecto a las reservas de oro de los Estados Unidos. Con lo cual, a partir de ahí, el valor del dólar va a flotar según lo que establezca lo que es el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto va a hacer que en un momento, ustedes esto lo pueden leer en el libro de Historia Contemporánea de América Latina, los países exportadores de petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde tienen un peso fundamental los países árabes, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, pero también en ese momento Irak, Siria, Irán, se pongan de acuerdo y frente a la guerra, al conflicto palestino-israelí, como reacción al apoyo de Estados Unidos al Estado de Israel, decidan estratégicamente subir el precio del petróleo. Como ustedes saben, hoy todavía la economía depende en gran medida del petróleo como fuente de energía, todavía más. En esa época esto genera una grave crisis económica a principios de los 70, que se viene a sumar a todo este contexto que habíamos descrito cuando hablamos de la crisis de gobernabilidad de las democracias y el informe de la Comisión Trilateral. Esto hace que se encarezcan los costos de la producción industrial y afecta especialmente a Europa Occidental y a Japón, que son dependientes en ese momento de las importaciones de petróleo del Oriente Próximo. Afecta también a Estados Unidos, menos porque Estados Unidos en parte tenía sus propios yacimientos y fuentes de producción, por lo tanto se ve menos perjudicado por la suba de los precios del petróleo. Ahora, estos dos datos, ¿no? Hacen que, bueno, dentro de los países de la OPEP hay una tensión interior, por eso fue el detonante de que pudieran ponerse de acuerdo, fue la guerra, el conflicto palestino-israelí, que ustedes lo pueden revisar y entender a partir del libro de Historia Contemporánea del Mundo, que lo tienen ahí en la bibliografía, el capítulo 15. Entonces, había países como Siria, Irak, Egipto en ese momento que utilizaban la renta extraordinaria del petróleo que generaban sus exportadores, sus exportaciones para el desarrollo. En cambio, las monarquías árabes como Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, lo utilizaban para la especulación financiera. Entonces, ese excedente de dólares que tienen por el aumento del precio del petróleo, que genera una mayor ganancia, y un excedente de dólares, lo ponen en los mercados financieros internacionales, principalmente en la bolsa Nueva York y en la bolsa de Londres, que funcionan como un circuito financiero integrado y que se inflan por medio de los petrodólares. Entonces, en esta época empiezan toda una serie de medidas, la desvinculación del dólar respecto a las reservas de oro de Estados Unidos y la fijación arbitraria del precio del dólar por la Reserva Federal de Estados Unidos, siendo que el dólar es la moneda de cambio mundial. Todavía hoy se está viendo cuáles son las estrategias de salir de la influencia del dólar. Nosotros vivimos en una economía bimonetaria, peso, dólar, ustedes todo esto lo saben. El precio del dólar incide en la vida cotidiana, especialmente de los países fuertemente endeudados en dólares.
incide sobre todas las transacciones comerciales, económicas, financieras, el endeudamiento público de los estados que se realizaba en esa época, más que ahora, pero sigue siendo así, mayormente en dólares. ¿Eh? Y Estados Unidos ahí tiene una llave que es fijar el precio de la moneda de intercambio internacional. Esto se lo ha llamado privilegio de señoriaje y se ha dicho, bueno, que generó un régimen financiero internacional liberalizado para absorber los excedentes de divisas del resto del mundo, a través de la variación de la tasa de interés que fija la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿No? Y con esto vino también toda una serie de medidas de desregulación, liberalización de las transacciones financieras internacionales que favorecieron a el mercado financiero de los Estados Unidos y el mercado financiero de Inglaterra. Y estas desregulaciones se basaron, digamos, en las ideas de los pensadores neoliberales, ¿no? Hayek, Friedman. Entonces empieza también el proceso de globalización económica. Por supuesto, la globalización económica tiene factores tecnológicos, que es también la sociedad interconectada, la sociedad digital, la posibilidad de hacer transacciones financieras de las 24 horas en tiempo real, donde el dinero nunca se materializa, sino que son bits de inversiones, acciones, bonos y todo lo que se pueda pensar en este sentido de instrumentos económicos financieros que van especulando con los precios las 24 horas del día. Esta economía empieza a crecer en proporción a la economía real de producción de bienes y servicios tangibles y puestos de trabajo en esta época. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque también con este exceso de dólares que había en el sistema financiero, producto de los petrodólares, de la fijación arbitraria del precio del dólar, de la tasa de interés de los créditos en dólares, va a cambiar la función de las organizaciones económico-financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se va a producir un proceso de préstamos a bajas tasas de interés a fines de los 70, principios de los 80, que respondía a este exceso de liquidez en dólares que tenía el sistema financiero internacional centrado en la bolsa de Nueva York y de Londres. Por ejemplo, estos gobiernos o estas dictaduras militares donde se estaba experimentando el neoliberalismo, como la de Chile principalmente, la de Argentina, la de Uruguay, en parte la de Brasil, van a obtener préstamos, créditos generosos en dólares que van a ser habilitados, digamos, por la política económica de los Estados Unidos y su incidencia como principal socio, principal accionista y principal aportador de capitales en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Por lo tanto, va a haber préstamos de grandes cantidades, miles de millones de dólares a bajas tasas de interés que van a beneficiar a las dictaduras militares y a otros países del sur global. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos en la década de los 80 decida subir la tasa de interés, esto va a afectar a los países endeudados en dólares y va a generar una crisis de la deuda externa que se va a revelar como una deuda en muchos casos impagable. Y esto va a coincidir con las transiciones a la democracia en América Latina. Disculpen, tengo que cerrar la puerta porque me están invadiendo ahí las mascotas.
La crisis de la deuda externa en América Latina va a generar toda una discusión desde entonces sobre la legitimidad de la deuda que habían tomado gobiernos de facto, no elegidos por el pueblo. ¿Por qué? Porque va a estallar justamente en el momento en que se recuperan las democracias y las democracias se encuentran con una deuda interna, una deuda social, que tiene que ser restablecida después de las dictaduras militares que aumentaron los niveles de pobreza, de indigencia, la desigualdad social, la concentración de la riqueza en las sociedades de Argentina, de Chile, de Brasil, de Centroamérica, agravando ese problema estructural histórico de los países de América Latina y del sur global. ¿Y cuáles van a ser las recetas que se van a adoptar para salir de la crisis de la deuda? Bueno, va a ser el momento en que las instituciones internacionales, como condición para renegociar las deudas externas, tanto los capitales como los intereses, impongan lo que se van a llamar políticas de ajuste estructural. Las políticas de ajuste estructural van a estar basadas en las recetas del neoliberalismo y van a obligar, van a disciplinar las políticas económicas de los gobiernos altamente endeudados, especialmente en una época sensible que es la época de la transición democrática en América Latina, los años 80. Entonces, los gobiernos democráticos de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Centroamérica en transición, van a encontrarse con el peso de la deuda externa como un condicionante a la autodeterminación de sus políticas económicas, de sus modelos de desarrollo económico, social y cultural. Van a estar a partir de ahí, van a ser democracias condicionadas, por eso se ha escrito tanto sobre la transición a la democracia y sobre qué tipo de democracias tenemos en América Latina, dado que son democracias construidas no sobre la igualación, sino sobre la desigualdad social producto de las políticas aplicadas por las dictaduras militares. Las dictaduras militares en América Latina no eran solo una fórmula política autoritaria, sino que también eran funcionales a imponer condiciones de disciplinamiento social a través de la desigualdad social, a través de la desactivación de los movimientos populares, de la desactivación del sindicalismo, de la desactivación de los movimientos estudiantiles, del vaciamiento de las universidades públicas. Por eso se experimentó el neoliberalismo primero en América Latina. Pero ahora, en condiciones de democracia, en los años 80, ya el neoliberalismo se impone como política de ajuste estructural necesaria para poder refinanciar la carga de la deuda externa que había sido generada en ese momento en que había un exceso de dólares por la liberalización de los mercados financieros, la desconexión de la relación entre el dólar y las reservas de oro por parte de Estados Unidos, la Reserva Federal, y el manejo arbitrario de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que incide en la vida cotidiana de los países altamente endeudados. Y esta es una historia que ustedes conocen, que se sigue repitiendo en forma de crisis periódicas, por ejemplo, en nuestro país, en Argentina. Entonces, a partir de ahí tenemos un neoliberalismo que ya es una doctrina económica hegemónica. Ha sido adoptada se ha unido con el neoconservadurismo de Reagan y de Thatcher, ha sido adoptada por estos gobiernos en Estados Unidos y en Inglaterra, y ahora es impuesta por las organizaciones económicas financieras internacionales para los países endeudados en dólares, que en el caso de América Latina justamente están en transición democrática, saliendo de las dictaduras militares a las cuales se les había prestado generosamente a bajas tasas de interés y que habían endeudado los países sin generar condiciones de desarrollo, sin generar condiciones de pleno empleo, de disminución de la pobreza, sino al revés, al contrario.
generando quiebras masivas de empresas, generando mayor desigualdad, mayor concentración de la riqueza. Bien. Entonces ahí, en el siguiente video, les voy a explicar cómo pasamos a una tercera etapa del neoliberalismo.